Buenas tardes, soy Fernanda Gaspari de la Universidad Nacional de La Plata. Voy a presentarles el trabajo de aerodabilidad del suelo en la cuenca alta del río Sauce Chico. Todos sabemos que el hombre cumple una función perturbadora sobre el territorio. Una cuenca hidrográfica, al ser intervenida genera un cambio entre la interrelación de sus componentes, y estos cambios, estas modificaciones, en las últimas décadas han sido estudiadas y han intentado identificar y modelizar estos cambios y cuáles son los deterioros en la cuenca hidrográfica para identificar las principales causas sobre la modificación en la dinámica hídrica superficial. Cuando nosotros hablamos de esas modificaciones, estamos hablando de los 5 elementos que conforman el suelo: el clima, la materia orgánica, los minerales, el relieve y el tiempo. La evolución de la conformación del territorio está avanzada sobre todas estas características, y todo esto conforma una degradación particular, que es la erosión hídrica superficial, que es la que se genera cuando las gotas de lluvia de una tormenta caen sobre el suelo con una determinada energía que genera el transporte por escorrentía sobre las corrientes. La erosión hídrica, hay factores que la determinan. Esa erosión genera pérdida de suelo superficial debido a la lluvia, a la morfometría de la cuenca, a la cobertura y uso del suelo, en particular al suelo. Así, la erosión puede generar una disminución del espesor del suelo, aporte de sedimentos a distintos arroyos o canales, la colmatación de lagos o embalses, aporte de fósforo por medio de partículas sólidas, contaminación, daños en infraestructura, perjuicios a acuicultura. Pero bueno, todo esto ha sido estudiado desde hace varios años, varias décadas, y el primero que definió una metodología de evaluación de erosión hídrica es Wismayer-Smith, en el Departamento de Suelos de Estados Unidos, por medio del método UGLE, la ecuación universal de pérdida de suelo. Esta ecuación se basa en una función que la erosión se debe a la erosividad y a la erodabilidad del suelo. En relación a erosividad es la pluvial, es esa energía que mencionamos anteriormente. En relación a la erodabilidad depende de dos situaciones: las características del suelo, las del paisaje, las de uso del suelo y particularmente la cobertura. La integración de todas estas conforman los factores de la UGLE, la ecuación universal que mencionamos anteriormente. En particular, estas variables son factores que conforman la pérdida de suelo superficial, y es por acción hídrica, entonces una pérdida de suelo por acción del agua. Esa variable del agua sobre el suelo es lo que genera la erodabilidad. Es la vulnerabilidad o susceptibilidad intrínseca del suelo a sufrir erosión por el efecto pluvial, escurrimiento e infiltración. Todo este factor, esta susceptibilidad a la erosión, es la tasa de pérdida de suelo por unidad de energía cinética pluvial para un suelo específico. Es medido en una porción estándar del terreno, que son esas estructuras, esas parcelas que me mostré anteriormente del Servicio de Conservación del Suelo de Estados Unidos. Para definir esas variables que conforman el suelo, todos sabemos que se puede utilizar el triángulo de textura para el análisis textural, la conductividad hidráulica por medio del triángulo de conductividad. También el nomograma de la determinación del factor K de Wismayer y Smith nos conforma la caracterización de la erodabilidad. Y todo esto son las variables que integran al factor K de la UGLE, que son un factor M, A, B y C. El M es una ecuación entre la textura, A el contenido de carbono, B la estructura y C la permeabilidad. La integración de estos factores es fácil cuando se tienen datos disponibles. Cuando no se dispone de datos, se aplica la ecuación simplificada. Nosotros en la región serrana, en la provincia de Buenos Aires, particularmente en la cuenca del Sauce Chico, estamos trabajando hace varios años y aplicamos esta ecuación de erodabilidad
para esta cuenca para generar y analizar su distribución, y las características particulares de la cuenca son una distribución de complejos de suelos tomada de información de INTA. Nos destaca la distribución de cada uno de los complejos de suelos. Tenemos un sistema serrano, uno de lomada así más bajo. Esta es la caracterización textural, contenido de materia orgánica, su estructura y permeabilidad, que son todas las variables necesarias para el cálculo de K. Esta es la distribución, donde vemos que la mayoría del suelo, un 42%, tiene aproximadamente una superficie con roca estructurable, y tenemos después distintos tipos de suelo que están conformando una textura de franco o franco-limosa y un poco de contenido de materia orgánica, entre 2 y 7% de materia orgánica. La heredabilidad, el análisis y aplicación de ese factor K de la USLE se aplicó para cada uno de estos usos del suelo y se logró esta distribución de los suelos heredables. Los suelos en color verde son los menos heredables y hacia el rojo son los más heredables. Esta caracterización conforma una distribución de los riesgos aplicados por el INTA, y se utilizó la bibliografía de la estimación de pérdida de suelo y su aplicación al K, tanto al factor K completo como al simplificado. Acá vemos que tenemos una zona con un alto poder de heredabilidad que se ve cuantificado en forma simplificada también como alto. Si tenemos el rango de heredabilidad mínimo es 0,76 y máximo un 0,76, mínimo 0,214, perdón. Si la volvemos a clasificar con los rangos anteriormente del libro de INTA, tenemos esta clasificación. Vemos que la heredabilidad es bastante importante en la cuenca. Entonces empezamos a tratar de identificar cuáles eran las variables del factor K que incidían más o que se integraban más al análisis de esta heredabilidad. Se hizo un análisis de correlación simple lineal con el contenido de arcilla, arena, limo, el grupo hidrológico de suelos, la estructura, la permeabilidad, y todos dieron valores bastante bajos, pero la mejor correlación se logró con el contenido de materia orgánica. Tenemos un valor de casi 0,7, una muy buena correlación. Para poder llegar a integrarlo a la emisión de sedimentos, se aplicó la MUSLE, y como sabemos que esta es la ecuación de Osnadi-Forrest, donde integra las variables de caudales líquidos, y estos caudales líquidos fueron obtenidos por una modelización hidrológica que se hizo con HEC, que luego se interpretó también para la MUSLE simplificada. La modelización hidrológica se conformó por la aplicación del modelo mencionado en la cuenca y para dos tormentas, una tormenta torrencial de 81,2 milímetros en 8 horas y una tormenta modal de 21,2 milímetros en el mismo tiempo, para poder ser comparables. Acá tenemos los coeficientes de escorrentía y el número de curva ponderado que se tomó para la cuenca para hacer la modelización. En sí, la modelización torrencial generó unos caudales impresionantes, muy altos en la zona rocosa, obviamente, y fueron muy agresivos, generando caudales picos muy abruptos para esa tormenta. Y durante todo el desarrollo de la tormenta se generaron una emisión de sedimentos en los suelos más erodables, ¿sí? Y que son los que están en color rojo o anaranjado fuerte. Pero en el momento de la tormenta más suave, la erodabilidad ha disminuido y la emisión de sedimentos también ha disminuido, siendo en las mismas áreas la emisión de sedimentos mucho más baja. Entonces se considera que los suelos tienden a ser más erodables cuando se reduce ese contenido de materia orgánica, a pesar del aumento de la fracción de arcilla o limo. Esto se debe a que esta fracción de arcilla o limo presenta mayor resistencia al desprendimiento en base a la cohesión, mientras que la arena, si bien es vulnerable al desprendimiento, posee tasas de infiltración más altas que se traducen en volúmenes de escorrentía superficial más pequeños. La región en estudio tiene suelos muy susceptibles a la erosión y se han podido identificar, interpretar e integrar en la cuenca hidrográfica. Todo esto va a ser mejorado por una integración de disciplinas en la sistematización de prácticas de conservación de suelos y con un enfoque integrador. Sabemos que existen herramientas de GIS en la República Argentina para su análisis,
y van a poder ser aplicadas para la definición.